Bienvenidos al webinar del día de hoy. Hoy vamos a ver entonces módulo de nómina, la primera parte, y su configuración. La agenda para el seminario del día de hoy son de 60 minutos. Vamos a ver, como les decía, la configuración de nómina, como por ejemplo lo que son conceptos de remuneración, parámetros de gestión. Y vamos a ver parte del módulo de nómina. Al finalizar el webinar vamos a tener una ronda de preguntas donde ustedes van a poder realizarla, donde está el icono del signo de interrogación. Se pueden colocarle clic, se va a activar para las preguntas y van a poder realizar su pregunta. Entonces, iniciemos. De momento voy a activar la cámara. Mi nombre es Vicky Colmenares. Muchos de ustedes me conocen, pero me conocen a través de la voz. Entonces quería que vieran mi cara. Yo estoy acá pues para servirles y para mostrarles hoy el módulo de nómina. Voy a desactivar la cámara durante el webinar porque sí me interesa que vean más es Uwigo. Entonces, voy a presentarles Uwigo. Muy bien. Entonces, ustedes ya, la mayoría sabe que ingresan a Uwigo por www.uwigo.com y van a tener su listado de empresas. Vamos a ingresar a la empresa como de costumbre y nos vamos a ir entonces primero a la parte de configuración. Para configurar nómina, voy a bajar esto acá, ok. Para configurar nómina tenemos parámetros de gestión que anteriormente se hacía el cambio de parámetros de gestión de forma manual. Tú tenías que ingresar los valores de los parámetros de gestión. Un segundo. Tú tenías que ingresar los valores del parámetro de gestión manualmente, pero ahora se configura automáticamente con los valores que están ya indicados en Previred. Ahora no me aparece nada, anteriormente me aparecía el listado de los parámetros, porque como digo, lo teníamos que ingresar manualmente. Yo ingresaba aquí a parámetros de gestión y cambiaba los valores. Ahora, cuando yo recién parto una empresa, yo primero tengo que configurar la nómina para que me aparezcan los parámetros de gestión con la fecha y el año correspondiente con que yo configuré la nómina. Vamos a nómina. Vamos a ingresar entonces al módulo de nómina. Saben que acá al frente en la parte de nómina tenemos unos dashboards de información, son unos dashboards de información más a medida de recursos humanos, donde yo puedo ir visualizando lo que es el promedio de salarios que yo pago, el promedio de personal que yo tengo, tipos de contrato que tengo y si yo manejo contratos a plazo fijo, aquí también me va a informar cuáles son los contratos que yo tengo próximos a vencer. Ingresamos a la parte de nómina y entonces él me va a pedir el parámetro de proceso. A mes y año de inicio de actividad. Yo le tengo que indicar a Uwigo a partir de cuándo quiero llevar la nómina en Uwigo o remuneraciones. Yo le voy a indicar que quiero comenzar desde enero 2020. No, el parámetro de la nómina no debe ser igual, o sea, no es restrictivo que tenga que ser igual a los parámetros de contabilidad. Tú puedes iniciar nómina a partir de, por ejemplo, septiembre, porque ya tú procesaste los demás años en otro software o de otra forma, o no te tocaba llevar la nómina, y no es necesario que la tengas que llevar desde el momento en que iniciaste contabilidad. Puedes escoger cualquier mes y año. Voy a escoger enero. Vamos a tener que indicar entonces si lleva o no caja de compensación la empresa a la que le vamos a procesar. Si no tiene caja de compensación, simplemente la dejamos sin caja de compensación. Mutual, tengo que escoger si pertenece a alguna de estas mutuales y si no pertenece a ninguna mutual, le colocamos la del ISL, que es como la obligatoria. Y el seguro de cesantía, que es AFC Chile. Le indicamos guardar para que entonces se creen mis parámetros de proceso y se me aperture lo que sería el módulo de nómina. Volvemos entonces a configuración y vamos a ingresar en los parámetros de gestión. Ahora sí me aparece el listado de los parámetros de gestión con sus valores correspondientes al mes de enero 2020. Nosotros acá
o Wigo acá tiene el listado de todos los parámetros y de todos los valores que exige el Previred para cuando nosotros vayamos a hacer la carga de los empleados a Previred. Estos parámetros de gestión se pueden editar. Nosotros venimos a la parte de opciones, editar, y ustedes pueden corroborar la información del primero desde enero del 2020 a, por ejemplo, septiembre del 2020. ¿Sí? De septiembre en adelante va a mantener el mismo valor porque todavía no hemos pasado esos meses. A medida que vayamos entonces actualizando o que lleguemos al 1 de noviembre que ya haya un valor, se va a actualizar. Al 1 de octubre se va a actualizar, al 1 de diciembre se va a actualizar de forma automática. Vamos atrás nuevamente. También existen parámetros de gestión en Ubigo, como por ejemplo, valor asignación de movilización y valor asignación de colación, que estos valores pues no vienen directamente de Previred, esto es un parámetro que asigna directamente la empresa y yo tengo que venir acá para asignarle el valor correspondiente. La movilización, el valor de asignación movilización es mensual y el valor de asignación de la colación es diaria. Ahorita cuando veamos los conceptos de remuneración vamos a ver lo que es colación y movilización y esto es un movimiento que se le asigna al empleado, como una vez. Ubigo la trae formulada. Esa fórmula va a venir a rescatar el valor que nosotros le asignemos, por ejemplo, el valor de la colación diaria, y lo va a multiplicar por los días trabajados, le va a disminuir las faltas y las ausencias. Por eso es importante que nosotros llenemos entonces este valor para que en el momento de generar nuestra nómina, Ubigo pueda venir a leer algún monto, algún valor. Es muy recomendable, un tip, es muy recomendable que antes de que nosotros comencemos a procesar la nómina, vengamos a los parámetros de gestión, a pesar de que los parámetros de gestión se generan automáticamente o se configuran automáticamente dependiendo del mes y año que tú estés procesando en la nómina, para que tú corrobores ciertos valores como por ejemplo el que les acabo de indicar de movilización y colación, si de repente la empresa tiene riesgo adicional. Las empresas que están en la mutual con un valor normal sería el 0,90 más el 0,03% de la ley sana, pero hay empresas que tienen riesgo adicional, entonces lo propio sería que acá, en donde dice riesgo adicional, colocaran el restante de ese porcentaje. Lo mismo para los días de mes, pueden corroborar las horas de mes y así sucesivamente si tienen renta en dólares o si tienen algún otro parámetro que varíe según la empresa, lo pueden venir a cambiar o a corroborar. Volvamos a la parte de configuración. Impuesto único. Ubigo te entrega una tabla que ya está definida, no es editable, no se cambia, con el impuesto único. Ubigo maneja pago mensual o pago diario y por ende él trae la tabla de si es mensual o si es renta diaria. Estos valores ya vienen automáticamente, como les decía, generados tomados de Previred y aquí está la tabla para que ustedes puedan corroborar cuáles son los topes. Volvemos a configuración. Instituciones previsionales. Ubigo ya trae una amplia lista de instituciones previsionales que ustedes pueden revisar. Recuerden que acá podemos aumentar la cantidad de líneas para tener una visión más amplia. Y si es que ustedes necesitan crear una nueva empresa de AFP de provisión, ustedes vienen acá donde dice más nuevo. Ahorita pueden haber muchísimas más y si algún empleado lo requiere, ustedes pueden crear la AFP, buscan el código que tenga esa AFP, la descripción sería el nombre de la AFP, el root, el código de Previred, que eso es un código que te entrega Previred, y el porcentaje de comisión que cobra la AFP. Volvemos a configuración, instituciones previsionales. Y como les digo, acá ustedes pueden ir corroborando cuáles son las instituciones previsionales que existen. También están lo que son las APB, que de esas sí existen muchísimas más. Pueden también venir a ingresar cuál APB requieren, si es que su trabajador cotiza alguna APB, o vienen y la editan
para colocar algún porcentaje si es que tiene un porcentaje distinto, ¿sí? Porque recuerden que viene creado, pero no viene preconfigurado si es que tienen que cambiar algún tipo de porcentaje. Las cajas de compensación, los fondos de cesantía, las ISAPRES, la mutual, cualquier institución previsional que ustedes requieran crear nuevamente. Volvemos a la parte de configuración. Tenemos entonces atributos de concepto, que son atributos que están unidos a lo que o preconfigurados para lo que son los conceptos de remuneración. Realmente acá no tienen ustedes nada que hacer. Ya Ubigo tiene precargado lo que son los atributos de conceptos, pero pueden venir a conocerlos. Si de casualidad ustedes requieren crear un concepto de remuneración que tenga un atributo en específico, pueden crear uno nuevo. Pero Wigo ya tiene como los más comunes o los más utilizados, que si un concepto es imponible, es tributable, es de tipo costo, es embargable, es reducible, permanente, la caracterización que le vamos a dar a un concepto de remuneración. Volvemos a configuración. Y vamos a ver lo que son la parte de conceptos de remuneración. Acá. Entonces, los conceptos de remuneración son aquellos conceptos que nosotros, o son aquellos movimientos mensual que nosotros les vamos a asignar a nuestro empleado, como por ejemplo, colación, movilización, bonos. Ya Wigo trae precargados los de ley, los que sí o sí va a tener un empleado, aporte patronal, líquidos a pago, aporte a caja de compensación, aporte patronal, seguro de cesantía. Y están los otros que son propios de la empresa. Vamos a poner acá haberes, por ejemplo. Hay otros que son propios de la empresa, colación de mes, movilización, atrasos, bonos especiales, colaciones o asignación celular, colaciones especiales, comisiones de venta. Ustedes pueden crear cuantos conceptos necesiten para la empresa en que estén trabajando. Nos vamos a la parte de nuevo concepto y vamos a seleccionar el tipo de concepto que yo quiero crear, sea un haber, sea un descuento, sea un cargo o sea un abono. El valor intermedio es un enlace, una ayuda para cuando yo creo un concepto de remuneración que tiene un cálculo bastante amplio, por ejemplo, la gratificación, que la fórmula es bastante amplia porque tiene que ir a ver los topes imponibles, el sueldo base. Entonces se puede crear un valor intermedio para que la fórmula no me quede tan amplia. Yo creo un valor intermedio donde vaya a rescate información de ese valor intermedio y lo multiplique por un porcentaje, o lo divida, lo sume, lo reste por una fórmula un poquito más corta. Normalmente eso se trabaja junto, se pide ayuda a un asesor de Wigo para que entonces te ayude a lo que es la creación de fórmula, porque obviamente tiene que tener parámetros para que el software lo pueda leer. ¿Sí? Pero para eso es el valor intermedio. Si ustedes seleccionan valor intermedio al momento de crear un concepto de remuneración, no les va a aparecer en el listado cuando se lo quieran asignar a un empleado, porque el valor intermedio es informativo, es un enlace, no es un concepto como tal. Abono, cargo, descuento y haber, sí. Si yo selecciono que quiero hacer un haber, quiero crear un haber, el código debe empezar con la letra mayúscula de la palabra o del tipo que yo seleccioné. En este caso yo seleccioné haber, yo tengo que iniciar con la H mayúscula y le puedo dar el código que yo desee. ¿Sí? No es necesario seguir un patrón de códigos en sentido de la numerología, pero sí tiene que llevar la letra en mayúscula. Si yo escojo que sea un descuento, tiene que tener la D mayúscula. Un cargo, la C mayúscula, un abono, la A mayúscula. Lo que sí debiese corroborar es que el código que yo le quiero asignar, por lo menos si yo quiero que sea 102, no exista. ¿Ves? El código ya existe. Entonces, no exista el código, porque obviamente no me lo va a dejar crear. Yo lo que tengo que hacer es, entonces, revisar qué código está disponible, o Wigo automáticamente cuando yo incluya un código me va a decir, o no me va a decir nada. Si no me dice nada y me lo deja en azul,
está disponible el código. Descripción, nosotros vamos a colocar el nombre de este concepto. Por ejemplo, bono fiestas patrias. Entonces, yo voy a crear un bono especial que se va a llamar bono fiestas patrias, que yo lo voy a utilizar para las liquidaciones de sueldo del mes de septiembre, porque yo les di una bonificación de fiestas patrias. Ubigo trae uno predeterminado que se llama bono especial, pero yo lo ocupé para otra cosa, entonces yo quiero crear uno en específico que se llame fiestas patrias. Aplicable es la caracterización que yo le voy a dar a mi bono, perdón, a mi concepto, ¿sí? En este caso, bueno, estamos creando un bono. Por ejemplo, el bono costo, si yo quiero que se me refleje en la liquidación en el libro de remuneraciones, ¿sí? Para eso yo activo el costo, para que entonces a lo propio vaya al renglón donde pertenece en el libro de remuneraciones, cuando yo lo descargue en Excel o en PDF, y se incluya en la sumatoria. Embargable, si es que, no sé, si por ejemplo este bono, cuando la persona tiene, ¿cómo puedo dar el ejemplo? Cuando la persona tiene algún tipo de solicitación legal, como lo que es lo de alimentación, lo que los padres le tienen que dar alimentación a los niños, y si él tiene una deuda pendiente, esta bonificación puede ser embargable, porque él tiene una deuda pendiente con la alimentación de su hijo. Si es reducible, si es que se reduce, por ejemplo, por jornada, o por licencia, si a este concepto de remuneración se le descuentan las ausencias, las faltas, las licencias, entonces es reducible. Si es permanente, si es que yo quiero que, por ejemplo, yo voy a crear una colación nueva y yo quiero que esta colación se mantenga en el tiempo para este empleado. ¿Sí? Yo se la asigno una primera vez, este primer mes, y como yo le coloqué la caracterización de que es permanente, entonces esa colación siempre va a ir a vivir en ese empleado y se va a calcular en ese empleado porque yo le coloqué que es permanente y no es necesario que yo mes a mes tenga que asignarle la colación al empleado. ¿Sí? Esa pregunta me la han hecho bastante. Entonces, dejándolo permanente, ya esa colación o esa movilización o ese bono que puede ser mensual, por ejemplo, un bono de responsabilidad que también va a variar dependiendo de si él cumple o no cumple o reduce el monto del bono por si faltó o no faltó, si se ausentó, pero es permanente. Todos los meses se le va a calcular ese bono, yo vengo aplicable A, le asigno permanente y siempre se me va a calcular en la liquidación de ese empleado. Y así sucesivamente, yo puedo darle entonces la caracterización yo le voy a quitar el permanente, pues el de fiestas patrias no es permanente, pero yo voy a escoger entonces la caracterización que va a tener mi concepto de remuneración. Fecha desde, a partir de cuando yo quiero activar este concepto. Sí, por ejemplo, yo puedo decir que yo lo quiero es a partir de septiembre, porque es un bono de fiestas patrias. Y va a estar hasta el 30 de septiembre, porque yo nada más lo necesito para asignárselo a mis empleados en el periodo de septiembre, que es el bono de fechas patrias. Otro sería el caso de, por ejemplo, si yo estoy creando el bono de responsabilidad, no, yo lo quiero desde el primero de mes, de año, perdón, desde el 1 de enero, para entonces poder verlo desde enero al infinito. Simplemente, ya me equivoqué en la fecha, listo. No es necesario que yo le coloque fecha hasta, sino que yo le voy a decir, como yo lo voy a utilizar siempre, yo le voy a colocar la fecha 1 de enero, que fue la fecha en que yo parametricé mi nómina, para siempre, en adelante. Cantidad, ya para no bajar tanto. Cantidad. Cantidad, también lo preguntan mucho, se refiere a cuando el concepto de remuneración te pide, o el movimiento te pide horas o días. Entonces yo le asigno el clic de cantidad, porque cuando yo se lo vaya a asignar a mi empleado, él me va a pedir es la cantidad de horas, la cantidad de días, para poder hacer el cálculo
de la multiplicación, por ejemplo, la cantidad de días por el valor del día y cuántos días es que qué monto es que yo le voy a dar a ese empleado por la cantidad de días trabajados o por la cantidad de horas extras trabajadas, por ejemplo. Cuando yo asigno cantidad, él me va a pedir una glosa. La glosa que es las horas, días. Yo puedo colocar la abreviación de horas, puedo colocar la palabra días o abrevio días, ya es a mi gusto. Para eso es que yo activo cantidad. En este caso, como yo estoy creando un bono de fiestas patrias, yo no necesito colocar cantidad, porque realmente yo voy a indicar el valor que yo le voy a dar a ese empleado. Acá voy a colocar entonces o voy a asignar entonces la cuenta contable donde yo quiero que se me vaya el monto en la contabilidad. Normalmente Wigo te lo trae o todos los que son otros tipos de conceptos lo va a llevar a gasto de personal. Si yo quiero que mi concepto de remuneración o mi caracterización vaya a una cuenta contable en específica, yo debo ir a configuración, plan de cuentas, crear la cuenta contable. Por ejemplo, yo quiero que haya una cuenta contable que se llame bono fiestas patrias, porque yo la voy a utilizar para informar cuánto tuve de bono fiestas patrias y quiero que se me vaya única y exclusivamente ahí porque a mí no me gusta que se vaya una gran bolsa que se llame gastos personal. Creo mi cuenta contable en el plan de cuentas, la llamo acá en buscar, tú puedes poner el nombre o el código sin puntos, porque si lo coloco con puntos me va a decir que no existe, tienes que colocarlo sin puntos, ¿sí? Y selecciono entonces la cuenta contable a donde yo quiero que se me asigne este bono o donde vaya a registrarse este gasto. Por ejemplo, gastos de personal. Y selecciono gastos de personal. Y de una vez entonces me trae la descripción, que sería el nombre de la cuenta contable, y le asigno si este concepto de remuneración va a tener análisis de tipo o personal o provisional. También, si por ejemplo yo voy a llevar centros de costos para la nómina, cuando yo creo los atributos en configuración, definición de atributos y atributos, cuando yo lo creo en definición de atributos, él me pide la dimensión, que también me lo han preguntado bastante. Entonces, cuando yo creo el concepto de el centro de costos y me pide la dimensión, normalmente se le asignan las cuentas contables, porque las cuentas contables son las que van a llevar centros de costo, pero también dice nómina, concepto de remuneración o nómina personal contractual. Cuando yo escojo nómina, concepto de remuneración, yo debo indicarle a la cuenta contable que yo voy a utilizar para el concepto de remuneración que voy a llevar ese atributo, por ejemplo, ese centro de costo, y al momento en que yo le asigne la cuenta contable al concepto de remuneración, aquí se me va a habilitar lo que sería atributo y voy a seleccionar a qué centro de costos va a pertenecer entonces el bono Fiestas Patrias. ¿Sí? Acá, en fórmula, tenemos dos formas de indicar el valor del concepto de remuneración. El valor informado es cuando yo selecciono el concepto de remuneración, cuando ya esté realizándole los movimientos a mi empleado y yo voy a indicar el monto que le voy a asignar manualmente o la cantidad que le voy a asignar manualmente. Si yo coloco fórmula, es porque yo voy a crear la fórmula para que el cálculo se haga de forma automática según ciertas parametrizaciones o características. Valor del día por la cantidad de días trabajados hábiles, menos los días de ausencia, menos los días de licencia hábiles, menos la falta, la fórmula que yo quiera que Wigo reconozca para hacer el cálculo. Ojo acá, porque yo sé que acá ya últimamente también me han hecho la pregunta, la fórmula, primero que nada la fórmula la debiésemos crear juntos, ¿sí? Nosotros le indicamos cuáles las características que debe tener esta fórmula para que Wigo la lea y haga bien el cálculo, porque obviamente él tiene un lenguaje informático que lo tiene que leer. Perdón, él tiene su lenguaje y lo tiene que leer.
Entonces, nosotros juntos prestamos el apoyo para crear la fórmula, para que se haga el cálculo. Yo lo voy a dejar informado. Cuando nosotros colocamos la fórmula, luego que colocamos la fórmula que ya le indicamos con la ayuda de nosotros, ya quedó perfecta, nosotros le vamos a dar a evaluar y, bueno, en este momento no existe fórmula y él me la va a reconocer. Yo voy a hacer un momentico acá, una trampita. Voy a irme a configuración, concepto de remuneración y voy a buscar, por ejemplo, la colación mes. Voy a editar. Y me voy a copiar la fórmula, fíjense la nomenclatura que tiene la fórmula, y voy a copiar la fórmula, ¿sí? Y la voy a evaluar. En este caso, bueno, me dijo que la fórmula está errónea porque yo no he asignado, este es H, y yo le estoy asignando un PG que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero entonces yo acá puedo evaluar y él me va a decir entonces, si está correcta, me hace un check de que la fórmula está correcta y si no, pues me dice error en evaluación. Yo quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque sí ha surgido la consulta y entonces, cuando yo creo un nuevo concepto de remuneración que yo quiero que lleve fórmula, por ejemplo, la movilización, yo quiero que me lo calcule automáticamente. Yo debo crear el parámetro de gestión primero. Voy a ir a configuración, parámetro de gestión, para que Uwigo pueda ir a buscar el valor para realizar el cálculo automático. Aquí la fórmula me dice, bueno, tipo de contrato, round para que me redondee, PG13 porque yo quiero que me busque el parámetro de gestión número 13 donde dice el valor de la colación diaria para que me lo multiplique por los días hábiles que también debiese estar creado. Wigo ya trae días hábiles precargados, pero si es que yo quiero algún otro tipo de concepto, menos los días de falta, menos los días hábiles. Yo tengo que crear entonces el parámetro de gestión y este código que yo le asigne es el que yo voy a colocar en el PG12, PG201. Pero primero yo tengo que crear el parámetro de gestión. ¿Qué está pasando? De momento, en este momento, Uwigo no está reconociendo los parámetros de gestión que yo creé nuevos. Yo puedo utilizar unos que ya estén creados. Eso va a salir en una actualización próximamente, máximo creo que a finales de mes, no sé, voy a averiguar la fecha, pero todavía no se puede crear una fórmula nueva con un parámetro de gestión nuevo, porque no la va a reconocer. Cuando hagamos la evaluación no la va a reconocer. Se está trabajando para que sí. Lo podemos hacer es cuando vayamos a sustituir un parámetro de gestión existente. Por ejemplo, yo no necesito, ¿qué te puedo decir? La renta base en dólares, porque realmente yo no voy a llevar dólares. Y yo quiero crear un concepto nuevo, una movilización nueva. Yo puedo utilizar el parámetro de gestión 20, le cambio el nombre, lo edito, le cambio el nombre y le doy el valor de ese concepto de esa colación diaria para entonces crear mi fórmula y que mi fórmula vaya y lea el parámetro de gestión. Esto es un poquito más avanzado, pero se puede hacer. Cuando esté lista la actualización, ustedes van a ser informados como de costumbre y ya van a saber que se van a poder crear fórmulas nuevas. De resto, si no, entonces yo lo que hago es que lo dejo informado y yo puedo entonces digitar el valor de mi concepto de remuneración. Le damos guardar y queda creado entonces mi nuevo concepto. Vamos a buscar entonces bono. Bono Fiestas Patrias. Quedó como una vez a gasto de personal sin fórmula y ya quedó creado con el H200. Entonces, volvamos a configuración y tenemos definición de certificados. En la definición de certificados, Uwigo te muestra cuáles son aquellos certificados como por ejemplo anexo de contrato, contrato artículo 22, formulario de solicitud de ocasiones, jornada ordinaria, que son los que traen ya predeterminados. Nosotros podemos crear nuevos certificados si es que yo quiero crear un contrato
diferente, o lo quiero llamar contrato por jornada, o lo quiero llamar contrato especial, contrato de ventas, contrato de administración, el que yo quiera. Yo puedo venir a la definición de certificado, lo voy a manejar como si fuese un Word, escribo entonces el esquema y, por ejemplo, si yo digo yo, Vicky Colmenares, no sé qué, entonces yo en yo puedo colocar el arroba porque yo tengo un diccionario. Entonces él va a tomar la información de la ficha del empleado para llenar automáticamente en la definición del certificado y no es necesario que tú vayas uno a uno cambiando los nombres, sino que cuando tú selecciones a quién le quieres realizar este contrato o este anexo de contrato o un certificado nuevo, ya va a traer la información desde la ficha de personal. Entonces, mira, por ejemplo, el RUN de la persona, el nombre completo de la persona, el nombre del personal. Entonces tú aquí colocas arroba root personal, arroba nombre completo personal. O si lo quieres, arroba el nombre, el apellido. Y vas llenando entonces tu nuevo certificado y le colocas el nombre del certificado que tú desees. Volvemos a configuración. Y ahora sí, como ya terminamos de configurar lo que sería nuestra nómina, ahora podemos partir a realizar nuestro proceso, ¿sí? Vamos a nómina. Lo primero que debemos hacer para poder utilizar el módulo de nómina es crear a nuestro personal. Entonces nos vamos a ir a personal, vamos a más personal y tenemos que crear entonces la ficha del empleado. La ficha del empleado, tú inclusive lo puedes dividir o seleccionar a qué sucursal pertenece o la empresa matriz. Le vamos a dar el número de ficha, el root de la persona, el nombre de la persona, apellido. Hay campos que son requeridos. Ay, me equivoqué yo por no estar leyendo por ahorita por ahí, perdónenme. Ok, los nombres de la persona, la nacionalidad, yo le voy a colocar chilena para no... El estado civil, si es casado, soltero, divorciado, el sexo, la fecha de nacimiento, el email de la persona, porque estos son campos requeridos, ¿sí? La dirección, región metropolitana, por ejemplo, Ciudad Santiago, comuna, porque a veces no lo reconoce, porque yo hubiese dado tabular, la comuna, y le doy siguiente. Situación contractual. Súper importante que la información que yo llene en mi ficha sea la real, porque de aquí es donde Ubigo toma toda la información para realizar los cálculos automáticos. Entonces yo debo definir bien todos los campos de mi ficha de personal, ¿sí? El tipo de contrato, si es indefinido, si es a plazo fijo, la fecha de inicio de esta persona, por ejemplo, yo le voy a indicar que comencé el 1 de enero también. Si es a plazo fijo, entonces la fecha de término del contrato, la renta base, cuánto va a tener de renta base esta persona, si va a el tipo de moneda, si es en pesos, si es en UF, si es en dólares, la periodicidad, si es mensual, si es diario, si es por hora, el tipo de trabajador, si es activo, pensionado y no cotiza, pensionado y cotiza, activo de 60 o 65 años, segundo contrato del mes. Importante, sí, ahorita lo vamos a ver en previsión y salud, si ustedes tienen un personal que está pensionado y no cotiza, ustedes seleccionan pensionado y no cotiza y en previsión y salud vamos a tener que hacer otra acción que ahorita lo vamos a ver. Si no, lo dejamos activo. Gratificación, activarle la gratificación si nosotros vamos a llevar gratificación. Perdón. Artículo 22, si es que es artículo 22, y jornada, si es jornada completa o parcial. Vamos a dar completa. Y le voy a asignar entonces los atributos. En este caso, el cargo. Ubigo trae ya un listado predeterminado de cargos que yo puedo ir a configuración, a configuración atributos y crear nuevos cargos o editar los existentes si es que estos que existen no van a línea con los cargos que existen en la empresa.
y yo voy a crear entonces los cargos que realmente yo requiero. Yo le voy a decir, a ver, no sé, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a decir que es contador, para no decir. Lo mismo pasa cuando conversábamos de los de los centros de costo. Si yo creo un centro de costo que va en la dimensión nómina personal contractual, en este momento él me va a pedir entonces que yo le indique a qué centro de costos pertenece mi empleado que estoy creando. En este caso, Vicky. ¿A qué centro de costos pertenece Vicky? Le doy siguiente. Y acá entonces yo le voy a indicar cuál es la FP que tiene este empleado. En este caso, por ejemplo, modelo. Y cuando conversábamos de si era activo y, perdón, pensionado y no cotiza, yo tengo que activarle previsión especial y darle 0 y 0. Para que entonces Ubigo no me reconozca ninguna FP y no me haga ningún cálculo. ¿Sí? Tengo que activarle pensionado y no cotiza, le coloco cualquier AFP y le indico previsión especial. Le coloco 0 y 0 para que entonces él no me haga ningún tipo de cálculo. Le indico la información de ahorro cuenta 2 si es que tiene un ahorro en cuenta 2, cotización de fondo de salud si es que es FONASA o es ISAPRE. Si es ISAPRE, entonces selecciono cuál es la ISAPRE. Esta es la información que yo les decía que podemos también ingresar nuevas APB, AFP, ISAPRES en la configuración. Si es que no aparece acá la que ustedes necesitan, ustedes le indican la que ustedes deseen, por ejemplo, no sé, Colmena, y acá les va a preguntar entonces cómo es ese aporte, cómo es su... ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Cómo es su plan? Si su plan es en pesos, si es en UF, si es un porcentaje, si es el 7% más UF, si es SL más UF. Entonces, si es el 7% más UF, él va a tomar el 7% y cuál es el adicional en UF y así sucesivamente. Si quieren en UF, entonces colocan 2,0, no sé, por ejemplo, y le indican. Lo mismo pasa con el seguro de cesantía. Para que me haga entonces el cálculo del seguro de cesantía, yo tengo que activar seguro de cesantía e indicarle a partir de cuándo esta persona empezó a trabajar. ¿Sí? Entonces yo empecé a trabajar el 1 de enero, le indico que sí va a llevar seguro de cesantía 1 de enero. Lo mismo pasa, Ubigo reconoce cuando haga el cálculo de la cesantía, si yo le indiqué que era indefinido o plazo fijo, para que entonces yo, si es indefinido, el porcentaje correspondiente que se le descuenta al empleado y el que aporta el empleador, y si es plazo fijo, entonces para que calcule el porcentaje correspondiente que aporta el empleador. Pero tengo yo que activarle acá seguro de cesantía e indicarle a partir de cuándo comenzó a trabajar. Artículo 146 es para las nanas y adiciono entonces institución de APB si es que la persona tiene alguna APB y le doy más línea y adquiero otro APB si es que yo quiero otro tipo de APB también. Si no, lo elimino y no coloco nada. Le doy siguiente y en otros antecedentes viene la parte de las asignaciones o cargas familiares. Si esta persona no tiene cargas familiares, entonces yo le debo colocar 000 y tramo de sin derecho, no tiene asignaciones familiares. Forma de pago, le selecciono entonces la forma en que la empresa le paga al empleado, ¿no? Efectivo, banco, cheque, como deseen, y llenan entonces la información correspondiente. Si es banco, el banco de la persona, la cuenta si es corriente, vista, ahorro y el número de cuenta, ¿sí? Y le damos crear. Para que se activen las vacaciones, nosotros también entonces tenemos que configurar y parametrizar las vacaciones. Por eso es que no están activas acá, porque yo todavía no he ido a parametrizar las vacaciones, pero ya cuando yo active vacaciones, yo puedo ir a la ficha de empleado, editarla y asignarle entonces las vacaciones. Ya yo creé a mi empleado, yo puedo venir a la parte de opciones, puedo editar la información que ya yo creé. Si es que me equivoqué o debo cambiar alguna información, la puedo editar o puedo asignarle fotos si es que yo quiero tener una ficha completa. Entonces, así como yo cargo mi personal 1 a 1, yo también puedo cargar el personal de forma masiva. Te va a pedir que descargues una planilla que ya tiene un formato. Nosotros debemos seguir los formatos de esa planilla para ir llenando entonces la información y
Esa información es la misma que acabamos de llenar en la ficha de personal, pero en Excel. Y tú llenas la planilla completa, ya luego que la tienes, subes, ella trae indicaciones, qué es lo que tienes que colocar en cada renglón, por ejemplo, el código no sé, del cargo, el código del atributo, si tiene APB o no APB, entonces le dice sí o no, ahí se puede manejar. Y subimos el archivo, le damos cargar archivo, Wigo lo reconoce y si está todo perfecto, la sube y te aparece acá el listado completo de las personas. Movimiento de mes y más movimiento concepto de mes. Lo puedo hacer de forma masiva, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, voy a seleccionar el empleado a los que yo, si tengo una lista larga de empleados, selecciono el empleado que yo le quiero cargar un movimiento, me voy a más movimiento de mes, fíjense que yo estoy entonces en el periodo enero de 2020 y voy a seleccionar el concepto que le quiero indicar. Entonces, si es bono especial, si es asignación celular, si es comisiones de venta y le voy indicando, ¿sí? Entonces, como íbamos conversando, cantidad cuando, por ejemplo, le voy a asignar horas extras o algún tipo de concepto que tiene que ver con días y horas. Coloco la cantidad de días o la cantidad de horas. Y valor para indicar el monto. Por ejemplo, el bono especial le voy a dar 30,000 pesos, asignación celular le voy a dar entonces 15,000 pesos y comisiones de venta, entonces se ganó, no sé, 110 en comisiones de venta. El valor es uno u otro, no son los dos, ¿sí? Entonces, cantidad para horas y días, valor para monto. Le doy a aceptar y entonces él le va a cargar los movimientos de mes o los conceptos. Voy a ir un momentito acá donde dice búsqueda avanzada. Igual pasa cuando yo indiqué que mi personal tiene un cargo, yo puedo incluir o asignarle a mis empleados movimientos por rubro. Entonces yo selecciono acá y escojo, por ejemplo, no, administrativo. Entonces le doy filtrar y solo me va a traer las personas que están en la parte administrativa. No, mira, contador. Entonces yo deselecciono el administrativo y coloco el contador y filtro. ¿Sí? Lo mismo si no, yo voy a filtrar por la AFP que tiene, voy a filtrar la ISAPRE, voy a filtrar por estado. Y así también yo puedo asignar conceptos de remuneración de forma masiva, pero por cargo, por ejemplo, para que mi búsqueda sea más rápida. Entonces, yo tengo un listado de 20 empleados, pero administrativo solo 5 y quiero crearles un movimiento solo a esos 5, no quiero que me aparezcan todos, puedo filtrar por el cargo, selecciono los 5, movimiento de mes y les asigno entonces el movimiento de mes. Lo mismo pasa para entonces quitar acá, tengo a Vicky con movimiento y concepto de mes. Aquí es lo mismo, pero al revés. Yo acá voy a escoger un solo concepto, voy a darle bueno, por ejemplo, un solo concepto, bono, fiestas patrias. Es el único movimiento que yo le voy a agregar a todos los empleados. Yo voy a agregar es un concepto, pero para no ir uno a uno de mis empleados, yo puedo ir seleccionando a los empleados que le voy a dar este movimiento. Yo en este momento, bueno, porque tengo una sola persona creada, pero si yo tengo un listado amplio, yo puedo seleccionar el concepto y buscar a las personas a quien le voy a asignar ese concepto. Y lo puedo hacer también de forma masiva. Vamos a suponer que yo tengo un bono de fiestas patrias por departamento o por área de negocio, entonces yo llamo bono fiestas patrias administración, escojo nada más a las personas de administración. Bono fiestas patrias de bodega, entonces escojo nada más a las personas que trabajan en bodega. Les asigno el valor y queda creado el concepto. En este caso ya yo le asigné, bueno, le voy a asignar bono de fiestas patrias, vamos a decir que son, no sé, 30 lucas. Y le doy a aceptar. Y entonces yo le creé el movimiento a mi empleado. Eso es para crear movimientos de concepto de remuneración de forma masiva. Yo también lo puedo hacer de uno en uno. De la misma forma, el movimiento de personal, ese sí ya es más personal, como el nombre lo dice, se lo debiese indicar a cada uno lo que corresponde. ¿Cuáles son los movimientos de personal? Por ejemplo, contratación
Contratación, si es que yo inicié, realmente yo no inicié el 1 de enero, porque el 1 de enero es festivo internacional, entonces y el 2 era domingo, yo arranqué el 3 de enero. Entonces, mi contrato dice que yo inicié el 3 de enero y para que Wigo reconozca y haga el descuento de los 2 días, yo en contratación le digo, no, realmente la fecha de inicio fue el 3 de enero y él va a ser días totales 2, días hábiles 2, días a descontar 2, porque casualmente el bueno, yo dije septiembre, perdón, enero, 3, listo, entonces ahí sí, días hábiles 1, porque el 1 de enero es festivo, entonces realmente hábil solo me van a descontar 1. Ya yo si digo no, yo le voy a descontar es 1 solo, yo puedo colocar 1, puedo también cambiar los días a descontar. Si yo quiero que descuente los 2 que estaba tomando, entonces puedo dejarle los 2 que estaba tomando. Tengo licencia parcial, tengo vacaciones progresivas, reliquidación de premio bono, cambio de contrato, si es que yo voy a cambiar de contrato de plazo fijo a indefinido, ¿sí? Para entonces también darle el movimiento de que yo tenía, cuando yo comencé a llevar la nómina en Ubigo, la persona estaba a plazo fijo, cumplió su tiempo y tengo que asignarle el movimiento de que pasó de plazo fijo a indefinido. Le coloco cambio de contrato a plazo fijo, le indico la fecha y él va a hacer el ejercicio propio. Retiros, si es que la persona se fue, licencia, o sea, se finiquitó, perdón, licencia por incapacidad laboral, licencia por accidente de trabajo, permiso sin sueldo, incorporación en el lugar de trabajo, si es que se fue sin permiso sin sueldo y luego ya regresó, contratación a plazo fijo, vacaciones o ausencias. Son todos estos movimientos que es de la persona y normalmente tienen que están con una fecha y hay que descontar o calcular días. Yo le voy a dar eliminar y lo voy a cerrar. No voy a colocarle ningún movimiento en este momento. Entonces, tengo movimiento de personal, que ese sí es 1 a 1, y tengo movimientos de mes, que son todos aquellos conceptos que yo le voy a agregar adicionalmente a la persona, que lo puedo hacer persona por persona o lo puedo hacer de forma masiva. Puedo visualizar la ficha de la persona o puedo bloquear al empleado si es que Vicky dejó de trabajar con la empresa en marzo, yo ya no quiero que me calcule más la liquidación de sueldo de Vicky, entonces yo solo necesito enero, febrero, marzo y a lo que yo calcule marzo bloqueo a Vicky para que ya no me aparezca en las liquidaciones ni en mis reportes de nómina del mes de abril. Toda la información de Wigo sabemos que la podemos bajar en PDF y en Excel. Nómina. Bueno, vamos primero a las vacaciones. Vacaciones. Nosotros, como yo le decía, tenemos que aperturar el periodo de vacaciones para que entonces yo pueda asignarle a mis empleados las vacaciones. Yo voy a aperturar entonces el periodo de vacaciones en enero para que vaya concorde a mi nómina. Yo lo puedo activar después o lo puedo activar un poco antes. No pasa nada. Pero tengo que darle un inicio, tengo que darle un arranque a las vacaciones. Le digo guardar y él entonces me va a aperturar lo que son las vacaciones. Yo selecciono a la persona, por ejemplo a Vicky, y le voy a decir que me calcule las vacaciones al periodo, al 15, o que que me muestre, mejor dicho, al 31 de agosto. Le doy a aceptar y entonces él me va a indicar. No, en contratación no tenía ningún tipo de vacaciones pendientes porque yo no le indiqué nada todavía. Y el proporcional, entonces me calcula el proporcional a lo que ha trabajado de enero a la fecha. Yo puedo entonces también descargar la cartola, la puedo ver en PDF y me va a ir mostrando entonces los movimientos que haya tenido esta persona en cuanto a vacaciones. ¿Sí? Vamos un momentito a regresar a el empleado. Entonces, en editar, yo me voy a ir a los otros antecedentes y ahora yo sí le puedo decir a Vicky cuántos años con otros empleadores tiene, si es que él trae vacaciones pendientes o si nosotros
pactamos vacaciones complementarias para que se me adicionen a lo que es la apertura de las vacaciones. Vamos a darle cancelar y luego movimiento personal. Si ella entonces ya hizo uso de sus vacaciones, vacaciones progresivas efectivas o vacaciones, perdón. Y entonces ahí le indico, Vicky está haciendo uso, se fue de vacaciones de esta fecha a esta fecha y va a descontar entonces los días de las vacaciones que ya le habíamos calculado por el tiempo que lleva trabajando en la empresa. Le voy a dar cerrar. Tenemos para realizar entonces también nómina selectiva. ¿Cómo es la nómina selectiva? Yo ya realicé el cálculo de mi nómina, pero recordé que hay una persona que hace falta asignarle un movimiento, un valor, algo que tengo que arreglar de momento. Yo puedo seleccionar a esa persona, le indico el movimiento personal, el movimiento mes, lo que me haya hecho falta, le doy clic en nómina selectiva y él me va a calcular la liquidación de esa o esas personas que yo haya seleccionado. No es necesario reliquidar todo nuevamente. Entonces él va a hacer el cambio, va a hacer la reliquidación de esas personas y me va a generar entonces mi nómina luego completa para realizar la centralización. Le puede dar sin calcular, él va a hacer el cálculo y me va a arrojar entonces su liquidación de sueldo. Nóminas generadas correctamente, ya me generó entonces el movimiento, yo puedo venir a opciones, detalle, y puedo ver sea liquidación en PDF, si yo le doy acá me lo va a aperturar en PDF, y voy a poder ver entonces la liquidación de esa persona, o bien puedo verla acá de forma informativa, valga la redundancia. Lo puedo ver acá para ver sus valores, cómo hizo el cálculo. Hoy día no nos vamos a detener en el cálculo porque el módulo de nómina es un poco más amplio. Hoy nos íbamos a basar más en lo que eran sus configuraciones y cómo manejar nómina en cuanto a indicar movimiento personal, cómo crear la ficha, cómo le puedo asignar ciertos conceptos, cómo puedo crear conceptos nuevos. En el segundo webinar de nómina, ahí sí vamos a explicar ya con más detalle el cálculo, a realizar el cálculo. Entonces, luego que ya yo terminé la parte de personal, que ya yo creé mi personal, o bien sea masivo, le indiqué los movimientos de mes o los movimientos conceptos de mes de forma masiva, le coloqué movimientos personal, ya indiqué también nómina selectiva, le creé vacaciones. No, perdón, ya me falta reducción de jornada. Entonces, reducción de jornada, importante. En reducción de jornada, yo le doy clic en reducción y voy a escoger entonces a la persona. Y en más personal yo puedo ir abriendo más líneas si es que varias personas de mi empresa tuvieron reducción de jornada. La condición actual es qué tipo de pacto nosotros pactamos, valga la redundancia, entre el empleador y el empleado, si fue suspensión por pacto de autoridad, si fue suspensión por pacto o reducción de jornada laboral. Supone que fue suspensión de jornada laboral, voy a eliminar a estas personas, y el porcentaje que entonces se pactó, que tengo entendido no debiese ser más del 50%, ya ustedes me corregirán y son más expertos en esto. La fecha de inicio, vamos a ponerle 30, por ejemplo. La fecha de inicio del pacto, vamos a suponer que comenzamos desde la pandemia del 1 de abril, y la fecha de fin del pacto, que al principio tengo entendido que eran 3 meses, pero ya son creo que ya va por 5 meses, no sé. Como les digo, ustedes son más expertos que yo en esto. Entonces, abril, mayo, junio, vamos a suponer que se termina en junio el pacto y el tipo de imponible, anteriormente, cuando recién salió, no se tenía claro 100% cuál es si era el último mes con 30 días o si era promedio los últimos 3 meses, y tengo entendido que ya no es tan obligatorio, entonces se puede dejar sin seleccionar. Y el importe informado del FC, que ya es un porcentaje que te tiene que informar el FC para que se hagan los cálculos respectivos. Tú le dices aceptar y entonces ya este empleado queda con la reducción de jornada pactada en su ficha y le hace el cálculo correspondiente a lo que yo le acabo de indicar en reducción de jornada.
Ahora sí nos vamos a la parte de nómina, ya luego que yo hice todo el movimiento, ya yo le asigné a mi empleado, movimiento personal, concepto de remuneración, conceptos de mes, no, vacaciones, me voy a la nómina. En nómina ya esta parte es mucho más fácil porque Wigo te lo hace automáticamente, no es que la otra sea difícil, sino que sí hay que tener un poquito más de detalle y más lupa porque de ahí es de donde Wigo va a tomar los datos para realizar los cálculos. Entonces yo puedo darle clic en generar nómina y dice, existe una liquidación que fue la que hicimos de forma selectiva para el periodo de enero 2020. ¿Desea calcular? Sí, calcular. Yo puedo calcular mi nómina cuantas veces yo requiera, no pasa nada. Si yo me equivoqué, si yo quiero probar, si yo quiero jugar, yo quiero ver los montos, yo puedo asignarle al personal movimientos, cambiar los montos, cambiar los conceptos, darle conceptos nuevos y yo puedo generar nómina cuantas veces yo requiera o cuantas veces yo desee. ¿Sí? No pasa nada, la liquidación anterior se elimina y te va a mostrar es la liquidación nueva con los nuevos cálculos. Vamos a la parte de opciones, detalle, y vamos a poder entonces lo que les mostraba anteriormente, ver la liquidación en PDF o el detalle de la persona. Vamos a personal. Vamos a nómina, nos vamos a extender por lo menos unos 5 minutitos más. Habíamos acordado 60 minutos de webinar, pero ya son las 11:58 y pues me hacen falta 3 cositas puntuales. Nos vamos a alargar 5 minutitos más y luego viene la ronda de preguntas. Entonces, generamos la nómina. Luego que nosotros generamos la nómina y está ok, que yo revisé mis liquidaciones de sueldo y están ok, yo me voy a ir a la parte de PreviRed, le voy a dar clic y Wigo me va a entregar a mí el archivo de PreviRed en formato TXT para que yo lo pueda subir a PreviRed. Yo lo puedo sacar de forma general o por atributos. Me han preguntado mucho qué es eso de generar los atributos. Hay empresas que informan sus cotizaciones de sus empleados de forma de por centros de costo, pero dividido por centros de costo. Si yo creé mis centros de costo y le asigné los centros de costo a mis empleados o a los conceptos, yo le puedo decir que me lo saque por atributos y él me va a pedir entonces el tipo de atributos. Si yo lo tengo dividido por cargos, si yo lo tengo dividido por proyectos, obras, por centros de costos, entonces escojo el atributo y le doy a aceptar y me va a sacar tantos PreviRed tenga yo creados de centros de costo. Si no, lo saco de forma general, le doy a aceptar y él me va a crear mi archivo TXT. Ahí me está generando mi archivo TXT. Yo lo tengo acá, lo abro, lo guardo, lo reviso, luego voy a PreviRed y subo mi archivo. Voy a refrescar para que entonces Wigo me reconozca que ya yo saqué mi archivo PreviRed, que está ok, y hago mi centralización. Como ya yo definí también en los conceptos de remuneración a qué cuentas contables quería que se fueran los gastos, Wigo ya reconoció esa configuración y entonces él me va a hacer el comprobante contable según la configuración previa que ya tiene, ¿sí? Tiene AFP por pagar, fondo de cesantía por pagar, ISAPRE por pagar, remuneraciones por pagar, mutual de seguridad y todo contra gasto de personal. Como les digo, si yo quiero tener más detallado mi comprobante contable, yo debo ir a configuración, conceptos de remuneración y a cada concepto indicarle entonces la cuenta contable a donde yo quiero que se me vaya ese gasto. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ver cuánto gasté yo de remuneraciones, perdón, de colaciones, entonces yo a la colación le voy a asignar una cuenta contable que se llame colaciones. Yo quiero ver la movilización o los bonos, yo voy a darle entonces la cuenta contable a donde yo quiero que se me vaya esa información. Y Wigo entonces hará lo propio y me creará mi comprobante contable. Todos los comprobantes contables, los que bien saben, van como saben, los que ya lo utilizan, a vivir en el módulo de contabilidad. En el módulo contabilidad es donde yo voy a poder revisar mi comprobante contable de nómina, que es de tipo traspaso. Luego que yo tengo la centralización hecha, entonces yo voy a refrescar y puedo proceder a hacer lo que sería el cierre de mes. Yo cierro mi mes de nómina
y automáticamente se me va a aperturar el mes siguiente, que sería febrero. Y por ende, los parámetros de gestión que hablábamos al principio van a cambiar ya de enero a febrero. Importante, nosotros después de cerrar el módulo de nómina, perdón, después de cerrar el periodo en nómina, todavía o de momento Wigo todavía no permite aperturarlo para realizar cambios. Entonces hay que estar 100% seguro que ese mes ya está listo para nosotros poder cerrar porque después no vamos a poder realizar cambios en nuestras liquidaciones y en nuestros cálculos. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por el área de nómina hasta hoy. Voy a dejar de compartir un momentito. Voy a compartir entonces seguro cancela. Entonces voy a compartir entonces la presentación para recordarles cuál es la forma de hacer preguntas. Si desean hacer una pregunta, recuerden que está el icono de realizar preguntas acá en la parte superior y ahí pueden entonces realizar las preguntas que estimen necesarias. Vamos a dar unos minutitos también para que puedan escribir. Ajá, me hicieron una pregunta. Vacaciones, la apertura de movimiento es la fecha de la apertura de nómina. ¿Es así? En ese caso, ¿cómo la puedo modificar? Ya. Las vacaciones, la fecha, la apertura de movimiento es la fecha de la apertura de nómina. No necesariamente, eso lo escoges tú. Ay, ¿qué pasó? Habían dos publicados. Ajá, acá, perdón. Entonces, esa la escoges tú escoges la fecha en la que vas a llevar vacaciones. Eh, si es antes del parámetro de la nómina, pues le colocas la fecha anterior. Si es que las personas vienen con vacaciones pendientes, ajá. Y si la quieres colocar con la fecha de la apertura de nómina, pues ya también es a juicio. En caso de cómo puedo modificarla. Hasta donde yo sé, creo que no se puede modificar. Voy a averiguar de todas formas, pero hasta donde yo sé, así como no se puede modificar la fecha de apertura de nómina, tampoco se puede modificar la de las vacaciones. En el caso, voy con otra pregunta. Entonces, en el caso de seleccionar permanente al crear el concepto, ¿se puede hacer que sea permanente por trabajador y no a todos los trabajadores en general? No discrimina, cuando yo creo un concepto, él no discrimina a qué persona va indicado este concepto. Puede discriminar es por centro de costos. Si tú creas un centro de costos, por ejemplo, o áreas de negocio, administración, ventas y, no sé, planta, bodega, entonces tú le asignas una colación a administración, tú le asignas una colación a bodega y le asignas una colación a ventas. Y como también tiene el atributo, cuando tú creas el concepto, le asignas el atributo a ese concepto, ese concepto que se creó, vamos a usar el ejemplo de la colación, va a quedar permanente para esa área. Y Wigo reconoce quiénes son esas personas que están en esa área. Pero lo que no es que yo no se la puedo asignar a una sola persona. Porque si yo tengo un solo tipo de colación y en el mes de enero se la di a 10 personas y dejé que la colación fuese permanente, en el mes de febrero se la va a asignar a esas mismas 10 personas. No tengo más preguntas, solo tengo dos. ¿Alguna otra pregunta? O tal vez los que preguntaron si quieren ampliar un poco más. Bueno, por lo que veo, entonces no doy unos minutitos más tal vez, o entonces cierro
Cierro lo que sería acá. Aquí llegó una. Bueno. ¿Qué sucede si se ingresa un movimiento de personal retiro? ¿El trabajador sale de la nómina para el próximo periodo o solo hay que bloquear? Tienes que agregar el movimiento retiro, ¿sí? Y bloquear. Tienes que hacer las dos cosas. Tienes que agregarle el movimiento el retiro para que lo conozca, para que lo reconozca y obviamente también entonces en el archivo Previred salga lo propio, toda la información y a modo de sistema para que no te vuelva a calcular ninguna liquidación de él, de lo que ya tenga memoria, debemos entonces bloquear al empleado. ¿Hay planes de implementar cálculo de finiquitos? Sí hay planes de implementar cálculo de finiquitos. No tengo la fecha, pero sí hay planes. Yo me encantaría que fuese próximamente para darles esa buena noticia. Realmente no tengo la fecha, pero sí hay planes. Los valores de la parametrización después del cierre de mes vienen modificados automáticamente. Los valores de la parametrización después. Los valores de la parametrización, me imagino que te refieres a los parámetros de gestión. Después del cierre de mes, por ejemplo, yo ahorita estaba haciendo, ¿cómo se llama? Enero 2020, yo lo parametricé, él tomó los valores de enero, luego cuando yo cerré febrero, él automáticamente toma los valores entonces de febrero, porque él ya tiene memoria. Ojo, algo que sí, los parámetros de gestión se vienen configurados automáticamente de enero del 2019 en adelante. No tenemos los valores del 2018. Ajá, la colación y movilización lo puedo hacer en forma de uno, por lo que entendí. También, si tú quieres asignarle a cada empleado un valor de colación y movilización diferente, lo puedes hacer. Le colocas entonces al concepto de remuneración que es informado para que no te haga el cálculo si es que son valores diferentes por cada uno y puedes asignarlo uno a uno a los empleados que tú desees. Los bonos especiales los bonos especiales, ¿se pone el monto que se pagó o hay que subirlo embrutecido? Se coloca el monto que se pagó, porque ese es el monto que se va a reflejar en la liquidación de sueldo. Si tú le diste un bono especial de 25.500, tú colocas 25.500 porque eso fue lo que se pactó. Pues. Los valores de la parametrización después del cierre del mes, ya. Los valores de la parametrización después del cierre del mes vienen modificados. Creo que leí otra vez la misma pregunta. Es estricto rigor, no se debe cerrar el mes hasta que no se hayan cancelado las cotizaciones provisionales. Sí, es lo recomendable porque después no vas a poder aperturar la nómina o por lo menos todavía no se puede hacer, no vas a poder aperturar el mes de proceso y no vas a poder realizar cambios. ¿Cómo hago el consumo de días de vacaciones que no tengo registrado a la fecha? ¿Cómo hago? Buena pregunta. ¿Cómo hago el consumo de días de vacaciones que no tengo registrado a la fecha? Nosotros vamos a publicar respuestas. Yo me voy a quedar con esta porque no sé cómo hago el consumo de días de vacaciones que no tengo registrado a la fecha. Tal vez yo no estoy entendiendo bien la pregunta y me lo estoy complicando yo, pero si tú deseas registrar un movimiento de vacaciones, tú tienes en movimiento personal la opción vacaciones y registras a la fecha. Si te refieres a movimientos anteriores, de periodos anteriores, y yo estoy trabajando en fecha hoy, por ejemplo, a septiembre, y quiero registrar algo anterior, voy a preguntar. Posiblemente se va a hacer por algún de traspaso, pero voy a preguntar. De verdad, muy buena pregunta. Voy a preguntar. Se va a publicar en el foro las respuestas y me quedo con esa pregunta. Los valores, creo que ajá. Los valores de la parametrización después del cierre de mes vienen modificados. Me refiero a la UF, UTM, dólar, etcétera. Sí, esos vienen automáticos. La UF, la UTM vienen automáticos.
según con lo que cerró Previred. Entonces, si tú estás trabajando en enero, Ubigo ya te carga el valor de la UF, UTM, esos valores automáticos. Cuando tú cierras el proceso de mes y aperturas febrero, por ejemplo, los parámetros de gestión se automatizan otra vez y entonces vas a tener el valor correspondiente a febrero de la UF, de la UTM, etcétera. Lo mismo para marzo y abril. Estos parámetros ya se actualizan automáticamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su participación. Ya va para entonces colocarles acá la presentación. Cerramos la ronda de preguntas hasta acá porque nos estamos extendiendo bastante. De todas formas, las que no hayan sido respondidas o, por ejemplo, la que quedó ahí pendiente, van a ser publicadas. Entonces, muchas gracias de verdad por asistir a este Ubigo Academy. Recuerden que esta es la primera parte de nómina. Ya se les estará avisando cuando viene la segunda parte de nómina y los demás módulos. Vamos a hacer webinar de todos los módulos. Poco a poco se les irá avisando y esto va a ir a vivir pues a una biblioteca que se les compartirá. Síganos en nuestras redes sociales, en el de Informat, Ubigo Contador, Facebook Ubigo, y déjanos algún comentario con el hashtag Ubigo Academy, y si quieres mencionar a unos amigos o a colegas que también le quieras recomendar Ubigo, bienvenido. Muchísimas gracias.